Ser Podcast. Bueno, pues tenemos ahora nuestro diálogo con otros dos ricos en conocimiento. Pere Estupiñán, que es químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Cómo estáis, Pere, Javier? Buenos días. Hola, bueno, forrados de conocimiento. Total, te sobran. Esta semana en la televisión te han montado un globo, creo, ¿no? Para grabar el Cazador. Sí, vale. Sí, oye, qué lujo, ¿eh? No, la verdad teníamos cierto miedo, ¿eh? Porque los globos, no sé. Bueno, ha habido muchos accidentes históricos en globos. Los globos fueron la primera manera que tuvo el ser humano de subir a los cielos. De hecho, creo que empezaron en Francia y les disparaban, pues veían algunas cosas extrañas, pero no, en la historia de la exploración de los cielos fueron de los primeros. Yo subí, pero bueno, al final la tele tiene algo de visual y estamos grabando un capítulo sobre la atmósfera, sobre el aire y bueno, hablamos un poco de cosas pero lo más interesante, porque sí, lo del globo es muy divertido, ¿eh? No da miedo, es verdad, es una sensación curiosa porque como te mueves con el viento, tú no sientes nada de viento ni nada de turbulencias. Es como decir, tú te vas moviendo de esa manera y ves el suelo desde arriba. Es muy bonito, ¿eh? Pero lo que más interesante resultó científicamente es que fuimos antes a Sierra Nevada, donde están analizando lo que llaman aerobiología, que es todos los virus, bacterias, esporas de hongos, aeroplancton, que viaja por las capas altas de los vientos. Es decir, en las ciudades hay una capa que llaman capa límite en la atmósfera, es decir, por debajo de ella hay como turbulencias, el aire está todo mezclado, allí no... Bueno, por encima de esta capa es donde el aire viaja a larguísimas distancias, por ejemplo, llega del Sáhara o de otros puntos, y allí transporta muchísimos de esta vida que no se sabía que existía. Y lo más interesante es que tienen pues como unos colectores allá que recogen con filtros todas estas partículas que llevan vida, pero también cogen muestras directamente desde la nieve, porque con el aire las deposita allí y están, digamos, que analizando lo que llaman el microbioma de la nieve, que me resultó muy, muy curioso. Entonces, bueno, es una parte de exploración. Te da aventuras, ¿eh? El cazador. Yo no veo a Javier subiéndose a un globo para escribir una crónica en El País, ¿eh? Bueno, tengo un amigo que montó en la Capadocia, ¿no? Que es un destino típico para montar en globo, en Turquía, y se pasó todo el viaje sentado dentro de la cesta sin poder mirar al... ¿Ah, sí? Acurrucadito ahí, ¿no? Sí. Y entonces, claro, para montar en esas condiciones, hombre, te puedes llevar un bocadillo y te lo comes, pero... Pues yo no tuve ninguna sensación de miedo y me decían que nadie la suele tener, no sé. O bueno, y vértigo, imagino vértigo, si alguien tiene vértigo, sí. Como el doctor Livingstone, supongo. Sí. Oye, tenemos que hablar lógicamente, aunque sea un espacio breve hoy, porque se nos ha ido un poquito el tiempo de las manos, pero sí que quería entrar en el tema del COVID y sobre todo en este diálogo que se está ya empezando a establecer dentro de la comunidad científica sobre el momento en el que la enfermedad ha de ser tratada de otra manera distinta, no como una pandemia. Aquí escuché hace poco a un científico que decía que él cree que la población ya se divide en dos grupos. Lo llamaba los Vax and Done, y los Vax and World. Vax and Done son los que se han vacunado
y ya está, ya no quieren saber más y ya quieren regresar a una vida normal, y los otros son los que se han vacunado pero siguen preocupados y son muy conscientes de que estamos en una pandemia. Y él decía que cuando el primer grupo supere al segundo, forzarán de alguna manera a las autoridades sanitarias también a tomar esa decisión de aligerar la carga que llevamos, ¿no? Yo no sé en qué punto estáis vosotros ahora mismo. Bueno, está el tema de las reinfecciones, ¿no? Porque sabemos que Omicron es capaz de reinfectar a gente que ya había pasado la enfermedad con otra variante, o a gente vacunada, incluso con 2 dosis. De manera que, bueno, tener 2 dosis puestas cuando han pasado 6 meses, tu inmunidad es relativa. Respecto a poder contagiarte o no, respecto a protegerte de una enfermedad grave, ingreso en la UCI y el fallecimiento, sí, siguen siendo buenas. Sí. La OMS previó hace unas semanas que la mitad de la población europea se iba a contagiar con Omicron, ¿no? Dada la velocidad de propagación y lo difícil que es ponerle una barrera a esta variante. Lo que ocurre es que no estamos todavía en condiciones de gripalizar, ¿no? De convivir normalmente con el virus, porque la incidencia es muy alta. Claro. La incidencia es altísima. Y si dejamos en completa libertad la circulación del virus, vamos a saturar la atención primaria, los hospitales y las UCIs. Claro. Tenemos que distribuir, si nos vamos a contagiar la mitad de Europa, tenemos que distribuir a lo largo de todo el año esos nuevos contagios. Sí, yo creo es que claro, es que cuando se dice que es como la gripe, yo creo que hay algo falso aquí. Es decir, sí que Omicron es mucho más leve, por tanto, en cuanto a gravedad, podría ser parecido a una gripe, pero es que como contagiosa no, es que es muchísimo más contagioso que una gripe. Entonces esto lo cambia todo. Sí, y lo que decías del back and down, es que yo creo que depende mucho de las circunstancias personales de cada uno. O sea, yo ahora mismo, yo sería back and down, es decir, ya estoy harto y también sería de los que tengo tendencia. Pero claro, mi pareja ahora está embarazada. Entonces, claro, te sientes como mucho más cauto, es decir, o si convives con personas mayores, o si tienes que viajar mucho. Entonces, al final hay un poquito de cuáles son tus circunstancias para sentirte de una manera o de otra también, ¿eh? Oye, esto alguien no lo ha explicado, pero parece que gran parte de los efectos secundarios que experimentamos después de la vacuna del COVID, especialmente yo creo que después de la tercera dosis, ¿no?, se pueden atribuir a lo que se llama efecto nocebo, que es una especie de hermano malvado del efecto placebo. ¿Me explicáis qué es esto? Porque yo no lo sabía. Pues sí, placebo es que te dan una pastilla de azúcar o de harina y se te quita el dolor, ¿no? Pues nocebo es que te dan la misma pastilla de harina y como te ponen una inyección de suero salino y como tú crees que es una vacuna, empiezas a sentirte mal, te duele el brazo, te metes en la cama con fiebre. Sí. Eso es el efecto nocebo, ¿no? Pero el estudio es gracioso, porque se hizo con gente que había estado participando en el ensayo clínico, es decir, de las vacunas. Unos cuantos recibían la vacuna de verdad y otros recibían un pinchazo de nada, y veían, creo que el 46% de los primeros sí que tenían fatiga, fiebre, lo que comentaba Javier, pero es que el 32% de los que no recibían nada también tenían dolor en el brazo, fatiga, por la sugestión de pensar que les iba a sentar mal. Y en la de segunda dosis, eso se mantuvieron igual, pero los otros subieron. Y no, pero yo creo que es muy interesante porque son... A ver, aquí el tema es que el efecto nocebo existe, pero tampoco sabíamos si afectaba mucho o poco a estos efectos secundarios de la vacuna. Y según este estudio, afecta muchísimo. Es decir, gran parte de lo... Prácticamente explica los efectos secundarios. Qué bueno. Sí. Hay un tema del que hemos hablado alguna vez aquí. Hemos hablado de los grandes empresarios y los grandes ricos, y mira que siguen saliendo en el programa ricos, que claro, invierten su dinero en lo que ellos creen que es lo mejor que pueden hacer, que es intentar extender su vida y buscar la fuente de la juventud. Hablamos de los 3.000 millones de dólares que ha invertido Jeff Bezos y compañía en Altos Labs, que es una startup contra el envejecimiento, que ya se anunció oficialmente. De hecho, por este programa ha pasado Juan Carlos Izpisúa, ¿no?, si no recuerdo mal, que va a dirigir el
biólogo que va a dirigir uno de los institutos principales. ¿Y vosotros creéis que vamos a ver pronto resultados y que se van a convertir en medicamentos? ¿Que puede surgir de ahí algo milagroso? No, pues, puede surgir algo milagroso, pero no inmediatamente, porque contra el envejecimiento llevamos muchas décadas ya estudiando, se conocen muchas cosas sobre en qué se basa el envejecimiento, que recordemos que el envejecimiento en biología no es una mera consecuencia del paso del tiempo, como una viga de hierro que se oxida porque está a la intemperie, porque nosotros y las moscas estamos hechos de los mismos materiales biológicos, ADN, proteínas, lípidos, etcétera. Pero nosotros somos viejos a los 90 años y una mosca se muere de vieja a las 3 semanas. Sí. Se muere de vieja. O sea que es un proceso que está bajo control genético y que es propio de cada especie, ¿no? En nuestra especie, pues que se sepa, nadie ha superado los 120 y pocos años, ¿no? Y además hay una duda sobre ese récord, pero bueno, no entremos en eso. Sí. No, me parece... No, digo, de la empresa de Altos Lab, pues me da mucha intriga el cómo... No sé si tú tienes más información, Javier, pero cómo hacen ciencia, cómo trabajan, es decir, han fichado investigadores, digamos, convencionales del SPISUA, o sea, buenísimos, con unos sueldos impresionantes y prometiéndoles, según lo que han declarado, de que podrán hacer ciencia de primer nivel. Ciencia, en principio, como la que se hace en otros centros de investigación públicos. Pero no sé si el funcionamiento será diferente, si igualmente publicarán o estarán mucho más vinculados a la parte industrial y tendrán un informarán. Claro, o les pedirán algún momento lo que tú decías, es decir, oye, que esto al final es una empresa y aunque ese milagro de rejuvenecer tarde, tenéis que sacar otros productos para vender. No lo sé, pero me parece algo interesante. Tampoco lo sé, pero la experiencia nos dice que cuando una empresa privada financia una investigación, la transparencia científica sale perdiendo, ¿no? Lo hemos visto con Google. Pues, tiene un montón de investigación sobre inteligencia artificial que es propiedad industrial, es secreto industrial, ¿no? Sí, como casi todo lo que hacen estos gigantes. No sé si tenía que intentar entrevistar a Ispizúa de alguna manera, no creo que quiera hablar, ¿no? Pero que nos cuente... Ahora ya supongo que es inasequible, pero en fin, sí que lo intentaremos, que nos cuente la normativa interna, digamos, ¿no? Y seguro que tendrá que firmar un contrato allí de sabe Dios cuántas páginas de confidencialidad absoluta, ¿no? Para no desvelar aquello que luego... Podemos intentarlo, aunque Ispizúa es un viejo lobo y no te creas que es fácil hacer que se le escape algo que no quiera decir. Oye, hay algo de lo que tú hablas mucho, Javier, recuerdo desde la primera vez que hicimos este espacio que hablas de la gente que usa mal los antibióticos, eso es una de tus luchas personales. Esta semana ha vuelto a los medios esa preocupación por las superbacterias que matan más que el SIDA, la malaria, algunos tipos de cáncer, según un estudio de The Lancet. Bacterias que se han vuelto inmunes a todos los antibióticos de primera línea, como la penicilina, ¿no? Llevamos décadas usando los mismos antibióticos y mucha gente usándolos mal, porque no acaban el ciclo. ¿Es difícil desarrollar otros nuevos? Bueno, se están desarrollando todo el rato. Los antibióticos tradicionales, desde la penicilina, provienen de hongos, ¿no? Son sustancias que los hongos tienen naturalmente para protegerse ellos mismos contra las bacterias. Y hemos estado, incidiendo en esa línea durante décadas y sí, se han desarrollado nuevos antibióticos. Pero esto no va a durar siempre. Tienen un límite. De hecho, ahora mismo pues hay bacterias que resisten incluso a los antibióticos de última línea de defensa y provocan toda esa mortalidad en el mundo, ¿no? Que es tremenda. Pero hay esperanza en otras líneas de las que hemos oído hablar estos días también, como los fagos, los bacteriófagos, que son virus que atacan a las bacterias. Son capaces de matarlas y además de una manera muy específica. Matan a esa bacteria concreta y no a ninguna otra. Y esto es una línea muy prometedora que de hecho ha salvado la vida a una mujer
no me acuerdo ahora si esta semana o la anterior, que cuyas bacterias resistían a todos los antibióticos conocidos, pero han buscado un fago en los charcos, o sea, directamente los científicos han empezado a buscar bacteriófagos en los charcos y han encontrado uno que mataba a esa bacteria. Esto es una línea muy prometedora. Y bueno, cuando dices charcos, son charcos, ¿no? Sí, pues los charcos, claro. Porque no es un término científico que defina algo que no sea un charco. No, lo que es un charco que está lleno de bacterias y por lo tanto de bacteriófagos. Sí. Hay que tener en cuenta que los bacteriófagos o fagos, se llama fagos por abreviar, son los organismos más abundantes del planeta Tierra. Por cada bacteria que hay en el océano hay 10 virus bacteriófagos distintos. Sí. Yo recuerdo cuando estuve en Ecuador hubo un brote en un hospital donde murieron 30 niños. O sea, eso es bestia, por una bacteria resistente. Y tiempo después estuvieron investigando a ver si encontraban algún antibiótico en la naturaleza que reaccionara contra esta bacteria, y encontraron una en la piel de una rana del Amazonas, porque también tienen hongos y porque también se protegen, como hay mucha humedad. Pero aparte de esta búsqueda que ha descrito Javier, por un lado en la naturaleza, en los hongos, que antibióticos nuevos puede haber, también los fagos, que son virus que atacan a bacterias, hay otra línea muy interesante que es todo esto de la proteómica, la inteligencia artificial. Hay en la Universidad de Pensilvania un investigador español, César de la Fuente, que está ganando un montón de premios, que lo que hacen es analizar la estructura molecular de la membrana de la bacteria, cosa que hace un poquito no se podía hacer con proteómica, y con inteligencia artificial diseñar cómo tendría que ser una molécula sintética que pudiera romper esa membrana. Esto todavía está en fase de ensayo, ya no ni ensayo clínico, mucho más atrás, pero parece que sea una de las líneas muy prometedoras también. Hombre, si eso sale, sí. Sería la primera vez que diseñamos aposta, sí. ¿no? Diseño de fármacos. Exacto, sí. Si eso sale sería una... Pues están, César de la Fuente, o sea, es un nombre que ya oiremos hablar de él, sí. Pues en el minuto que nos queda, Javier, recuerda por qué hay que tener cuidado con el uso de antibióticos, en cuánto los consumes y cómo los consumes. Los antibióticos generan resistencias, es algo que ocurre en la naturaleza. Además, las resistencias muy a menudo no están en el genoma de la bacteria, sino en unos pequeños circulitos genéticos, como unos pocos genes cada uno, que se llaman plásmidos y que se pueden transferir de una bacteria a otra de una manera muy sencilla. Y nuestro abuso de los antibióticos, por ejemplo, para usarlos en patologías que no lo demandan, como patologías víricas, recordemos que los antibióticos solo sirven contra las bacterias, no contra los virus, pues va asociado a la generación de resistencias de una manera casi inevitable. Hay que seguir las pautas. Si a lo mejor después de haberte tomado 2 dosis de antibiótico tú te encuentras bien, pero tienes que seguir tomándolo para matar a las bacterias que tienes dentro, porque tú las expulsas en la orina, en las heces, en el sudor. Estas bacterias resistentes acaban en el medio y particularmente en los hospitales contagiando a través de los tubos de aire acondicionado a otros pacientes, ¿no? Hay que seguir las pautas, de tomar los 7 días o lo que te diga el médico. Está muy bien. Bueno, pues edición reducida de esta sección de ciencia. La semana que viene más y mejor, y además con preguntas de los oyentes, que no he dado el teléfono porque íbamos un poquito más de tiempo, y tengo a Manuel Burke esperando, el pobre, en la calle y mirándose. Hace mucho frío. Claro. Pero Estupiñán, Javier San Pedro, hasta luego. Abrazos. Hasta luego. Abrazos. Chao. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. Cadena SER. La radio.